Muchas gracias, doctor Vargas, muchas gracias, Xochitl, y gracias obviamente a todos los asistentes que están hoy en día en esta presentación presencial u online, que quedaron lamentablemente afuera porque es un curso muy importante y muy amplio. Obviamente todo lo que dijo la doctora Perelli, lo que dijo la doctora Contreras, lo que dijo la doctora Rivas, son temas bien interesantes, pero la pregunta es, ¿cómo sé si la insulina que le dejé al paciente está bien indicada o no? Bueno, y aquí es la respuesta. Vamos a ver cómo objetivar esa insulinoterapia dejada. Quiero agradecer también a ChatGPT que me ayudó con los dibujos y a Gemini, porque los dibujos más bonitos. Y voy a partir la charla contando un pequeño caso clínico. Este es un caso de Sofía, tiene 52 años, con una diabetes tipo 2, que está diagnosticado a los 35 años, después de una diabetes gestacional, y que está en tratamiento con insulina NPH 12 en la mañana, 15 en la noche, metformina y vildagliptina. Tiene un poco de retinopatía diabética bilateral y otros antecedentes de comorbilidad clásico que pueden encontrar un paciente con diabetes de larga data. No viene a control médico hace más de 8 meses y si bien refiere buena adherencia al tratamiento, se toman los medicamentos pero se los toma un poquito desordenado. Si se fijan, a veces se salta las comidas, a veces come en distintos horarios y además la insulina se le inyecta a veces cuando quiere. Y eso significa que la de la mañana siempre entre 7 y 8 de la mañana y la de la noche a veces a las 7, 8, 10, 10 y media de la noche. Es decir, un horario bastante desordenado a lo que probablemente también se asemeja a lo que ven los pacientes en APS. Tiene un IMC 28 y le pedimos exámenes. Fíjense cómo tiene su hemoglobina glicosilada. ¿Qué les parece? ¿Regia? Regia estupenda, dijeron aquí en la primera fila. Y otro examen, ¿les llama la atención algo de los otros exámenes? Una glicemia de ayuna 57. Entonces, ¿cómo está el control de mi paciente? ¿Está bien o está mal? Que levante la mano lo que dice que está bien. ¿Tiene una glicosilada 7? ¿Qué más quieren? ¿No les convence mucho su glicosilada entonces? Qué bueno, porque a mí tampoco. Así que le pedí glucometría capilar y le dije a la paciente, hágase glicemia y me trajo su glicemia. Y fíjense el promedio de glicemia por glucometría capilar. Tiene un promedio de 134 en una semana. ¿Qué les parece? Decente. Entonces a lo mejor no venía tan mal, ¿o sí? Vamos a ver los números. Aquí están los números. Fíjense en los números que marca la paciente. Si se fijan, tienen algunos pics hiperglicémicos y algunos pics hipoglicémicos. Entonces su glicosilada a lo mejor no es tan buena, porque a lo mejor estamos viendo cosas que no estamos evaluando. Me puse más creativo y le pedí un monitoreo continuo de glucosa. Y a quienes están familiarizados del monitoreo continuo de glucosa podrán ver que la primera página tiene dos componentes, el de la izquierda, donde podemos ver una glicemia promedio que está en 138, bien parecido a la glucometría capilar. Pero ¿qué es lo que tiene? Una alta variabilidad. Es decir, es probablemente, como yo le digo a los pacientes, sus glicemias están medias chasconas y no pueden andar chascones por la vida. Por lo tanto, vemos el siguiente gráfico y vemos que el paciente con excelente control glicémico está a punta de hipoglicemias y variabilidad probablemente por el desorden de su tratamiento farmacológico. Y lo peor es que yo quise comparar glicometría capilar y monitoreo continuo, y esta es una paciente de verdad, y son los días más o menos los mismos, y si se fijan, las glicemias capilares andan por cualquier lado y los monitoreos reflejan hipoglicemia que no lo teníamos pesquisado en la glicemia capilar y que la hemoglobina glicosilada tampoco lo decía. Por lo tanto, si nosotros resumimos este interesante caso donde ya nos está dando la respuesta por qué es tan importante cada uno de los puntos que voy a mencionar en esta charla, es que la glicosilada está buena, pero la glucometría capilar nos muestra cierta variabilidad y el monitoreo continuo nos muestra hipoglicemia y tiempo en rango por fuera de la meta adecuada por una persona de 52 años que debería tener un estilo de vida y un tiempo en tratamiento bastante más prolongado.
¿Y por qué es tan importante hablar de la tecnología en diabetes como tal? Porque al final esta charla es tecnología en diabetes, es porque es parte fundamental del tratamiento farmacológico y no farmacológico de los pacientes. Un paciente con insulinoterapia pero sin automonitoreo es un paciente que está a ciegas y no podemos saber cada 6 meses cómo está su control solo por glicosilada. Un paciente que tiene opción de monitoreo continuo y que hay sospecha de hipoglicemia es un paciente que lo va a pasar mal independiente que tenga su glicosilada en meta y su LDL también en meta. Y es por eso que la tecnología hoy en día se habla en tratamiento farmacológico de la diabetes y no debemos pensar que es una bomba de insulina, no, es todo aquel dispositivo, hardware, el software que utilizan las personas con diabetes para optimizar su control metabólico y mejorar su calidad de vida. Y esto va desde las jeringas, desde la lápiz de insulina, la bomba en caso tipo 1 y también las distintas formas de monitoreo de glicemia capilar continuo o lo que existía hace 30, 40 años atrás cuando aquí los profesores eran lolos y jóvenes que ocupaban glucosuria. Hoy en día se adjunta todo esto y se habla que la tecnología en diabetes se debe ofrecer como para todas las personas que están ocupando, que estén con diabetes, y el tipo de tecnología, el tipo de monitoreo y el tipo de medición debe ser acorde a la realidad del paciente, a la realidad local. No podemos tener con monitoreo a todo independiente que queremos. Debiésemos tener a todos que están ocupando insulinoterapia, por lo menos glicemia capilar, y debemos educarlo. O sea, si el médico lo indica, pero la enfermera no tiene tiempo para indicarlo y los nutricionistas a lo mejor no ven las glicemias capilares, no nos sirven. O sea, es un trabajo de todos en un equipo en su conjunto. Por eso es tan importante que sepa interpretar un monitoreo y un registro de glicemia. La enfermera, la nutricionista, el doctor, la doctora que está tratando. O sea, es un tratamiento continuo. Si no, es un tratamiento ciego. Y vamos a partir, obviamente, hablando de la hemoglobina glicosilada. ¿Y qué es la hemoglobina glicosilada? ¿Alguno de ustedes ha pedido una hemoglobina glicosilada a un paciente? Sí, qué bueno, yo también. Y dije, no, nadie sabe. Es una fracción de la hemoglobina formada por la unión no enzimática e irreversible de la glucosa en la cadena beta de la hemoglobina A. ¿Y por qué es tan importante la definición? Porque como es una unión irreversible, es un muy buen marcador de hiperglicemia, porque a mayor hiperglicemia, más glucosa va a andar dando vueltas y por lo tanto esa glucosa se va a unir a esta cadena beta de la hemoglobina y se va a mantener unida por el tiempo. Y yo cuando lo mida voy a lograr ver el reflejo de lo que ha pasado en la vida media de un glóbulo rojo, es decir, los últimos por lo menos 90, 120 días. Y eso representa que sea tan importante este factor y que no sea irreversible. Si no, el paciente perfectamente podría haber mejorado su control glicémico en una semana y tenía su glicosilada, entre comillas, mucho más baja. Y no. ¿Por qué? Porque ese es un buen reflejo en los últimos 90, 120 días. Y si bien es cierto, tiene un enfoque mucho más importante en el reflejo del último mes, porque obviamente los glóbulos rojos más viejos se destruyen más fáciles, los glóbulos rojos más nuevos, entre comillas, son tan más indemnes, por lo menos es un muy buen reflejo del control metabólico. Beneficios. No se ve afectado por si el paciente está en ayuna o no, o sea, pidámosle una glicosilada en cualquier momento del día, yo lo mando a tomarse la glicosilada de repente cuando no viene y dice, que no estoy en ayuna, no me importa, vaya nomás a la toma muestra y tómesela. Sí, pero sí se ve reflejado y sí se ve alterado por todas aquellas cosas que van a alterar la fisiología del glóbulo rojo y obviamente de la glicación, que al final la hemoglobina glicosilada no es más que un producto de glicación avanzada, que es lo clásico que nos enseñaban en tercero de medicina en las clases, que así como existe la glicación en la retina, en los vasos sanguíneos, en la hemoglobina también. La diferencia es que lo ocupamos como un marcador de control glicémico. Y está validado para evaluar el control metabólico, los riesgos asociados y obviamente como criterio diagnóstico en los últimos años. Ventajas: fácil de medir, costo bajo, buen predictor de la complicación asociada a largo plazo y obviamente la desventaja es que se puede ver afectada por varias condiciones fisiológicas y patológicas y no identifica el día a día. Entonces, ¿por qué debiésemos medirle siempre a un paciente con hemoglobina glicosilada? Porque es un buen marcador para evaluar el control glicémico y un fuerte valor predictivo de las complicaciones de la diabetes. ¿Y de dónde salió eso? De los clásicos estudios que mencionó la doctora arriba, el UKPDS en diabetes tipo 2 y el DSST en diabetes tipo 1, donde podemos ver una relación directamente
entre el valor de hemoglobina glicosilada y las complicaciones microvasculares en tipo 1 y micro y macrovasculares también en tipo 2. Es decir, no podemos decir que el paciente está, entre comillas, bien o mal controlado sin saber que está su nivel de hemoglobina glicosilada. Y además con eso nos permite determinar una meta para el paciente. Por otro lado, alguien podría decir, bueno, pero si el paciente vive a punta de hipoglicemia, ¿va a tener más o menos complicaciones micro macrovasculares? La respuesta también está dada, pero por eso es una buena mesa, pero un poco coja. Y por otro lado, sí se sabe que las complicaciones microvasculares están directamente relacionadas al nivel de glicemia, por lo tanto, teóricamente, a más hipoglicemia tiene menos complicaciones microvasculares, pero más macrovasculares. Por eso hay que tener la glicosilada no resuelve todas las preguntas. ¿Qué factores alteran la glicosilada? Esto, si quieren le toman una foto, pero la verdad es que está en esa referencia y está en el Up to Date y en varias revistas. Pero recordemos que si el paciente tiene alguna comorbilidad, tiene insuficiencia renal, tiene alguna enfermedad hematológica, puede alterar obviamente los valores de glicosilada y nos puede falsear. Y ahí es donde debemos cotejarlo con otro valor o con otro objetivo. Y lo otro interesante es que hay mucha gente que dice, pero si tiene glicosilada de 9, de 10, no, debe tener hipoglicemia porque obviamente si está alta, ¿o no? No, lo estoy entreteniendo porque en verdad hace hambre y queremos tomar desayuno. La verdad es que no existe una relación directa entre glicosiladas y mayor o menor riesgo de hipoglicemia. Por lo tanto, asegurarnos una glicosilada más alta no nos dice que el paciente no va a tener hipoglicemia, sino que probablemente el paciente simplemente sabemos que va a estar más tiempo en hiperglicemia, pero igual va a tener hipoglicemia. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que digo, le voy a subir su meta a 8, 8,5 para evitar la hipoglicemia, la verdad es que no lo estoy asegurando. Eso quiere decir que nosotros debiésemos volver a fijar la meta, pero debiésemos ir a identificar las hipoglicemias para evitarlas, pero no como objetivo de glicosilada. Y ahí entonces viene la siguiente pregunta, ¿cómo optimizar el control metabólico? Y para eso tenemos la glucometría capilar y el monitoreo continuo de glucosa. La glucometría capilar tiene los beneficios que ha ido evolucionando también en los últimos 30 años. Si uno ve algunos, sobre todo aquellos que trabajan en hospitales y ven los muebles antiguos, quizás hay algún glucómetro antiguo dando vuelta que había que calibrarlo, que era más grande, que pedía una gota gigantesca de sangre. Todo eso hoy en día se ha ido mejorando en precisión, en facilidad de uso y obviamente en un valor mucho más real de lo que le está pasando al paciente. Sin embargo, la glucometría capilar, al igual como ustedes están sacando buenas fotos acá, son buenas fotos, pero no son una tendencia ni me dice qué está pasando en el minuto a minuto. Por lo tanto, la glucometría capilar es una muy buena cámara fotográfica del momento, pero no me dice qué está pasando, qué pasó antes ni qué va a pasar después. Y es por eso que el monitoreo continuo nos va a complementar la siguiente respuesta. Ventajas de la glucometría capilar, que es un método estandarizado para evaluar el control de la diabetes. Todo lo que hablaron los tres colegas antes que dijeron, está bien o más controlado la dosis de insulina porque hay que medirle glicemia capilar. Así que obviamente el tratamiento estandarizado. Permite evaluar la glicemia en momentos críticos, como bien dijeron, en ayuna, pre o post comida, si es que hay que ajustar la dosis de insulina durante el día, y permite detectar patrones diarios. Si el paciente está despertando todos los días con hiperglicemia, probablemente hay que ajustarle la NPH de la noche. Si está con una hiperglicemia al almuerzo, quizás o está comiendo mucho o la NPH matinal. Y todo eso nos dice, hay ciertos patrones que probablemente nos va a ayudar a tomar la decisión de la mejor dosis de tratamiento farmacológico. Y es útil en la educación del paciente. ¿Cuántos han escuchado pacientes que han dicho, me comí una tremenda comida en la noche y desperté con glicemia altísima en la mañana? Y la noche anterior comí más tranquilo y obviamente desperté mejor. ¿Qué es lo que hace? Es un feedback inmediato que el paciente dice, si me ordeno más, voy a amanecer con glicemia mucho más controlada. Entonces es un feedback obviamente mucho más fácil para el paciente y se va autoeducando. Pero por otro lado, puede generar carga emocional y desgaste porque el paciente también se aburre, se cansa de estar midiéndose. Doctor, me aburrí de estar midiéndome glicemia. No tengo dedos. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Todo eso hace que también sean desventajas. Y obviamente no detecta hipoglicemias que sean asintomáticas porque no las va a sentir, obviamente, y el paciente no va a estar
no va a estar atento a medirse la glicemia. Cuando medí la glucometría capilar, y esta es una foto gracias a Gemini, y ahí tiene importantes datos, y todos estos son buenos momentos para medir la glicemia capilar. Previo o posterior a las comidas, ya como lo explicó la doctora arriba, en momentos de hipoglicemia nocturna, ingesta a deshora, al conducir, como que no me acuerdo quién decía, la doctora Contreras con el chofer personal que tiene, al momento de realizar ejercicio. Obviamente si está haciendo ejercicio y está con una glicemia en 80 y va a correr, no sé, media maratón, no es una buena idea, pero la única forma de objetivar es midiéndose la glicemia, en sospecha de hipoglicemia, y me faltó uno, pero como está enfocado más en APS, también para calibrar otro sistema de tecnología como bomba de insulina u otros monitoreos. Por lo tanto, todo esto son estrategias y son momentos útiles donde yo necesito confirmar el valor real de la glicemia capilar. Pero también se ven factores que pueden interferir, y aquí también le pueden sacar una foto, pero están en la guía del 2025 y probablemente también va a salir el próximo año, pero son algunos factores. Si bien estos factores influyen más en el paciente hospitalizado que en el paciente ambulatorio, también pudiesen jugar un rol. Y la verdad es que todos estos son que uno finalmente termina siempre diciendo, ¿será real el valor? ¿Cómo crearle al paciente? O ocupemos otro sistema complementario. ¿Sirve medir monitoreo de glicemia capilar? Es una muy buena pregunta, que muchas veces obviamente la respuesta es como lógico, pero necesitamos mayor evidencia, mejor calidad. Y la verdad es que la respuesta es sí. Si nosotros tenemos pacientes con diabetes tipo 2 que se monitorean versus no monitorean en forma continua o en forma esporádica, aquí compararon dos grupos. El grupo grupo intensivo, que es el ISM, que se medía 4 veces al día, 3-4 veces a la semana, versus el grupo control, que se medía solamente 4 veces, pero al inicio, al mes 6 y al mes 12. Es decir, pasaban 6 meses a ciegas de monitoreo. Si se fijan, hay una diferencia significativa en los niveles de hemoglobina glicosilada, y con hasta un 40% de los pacientes con una diferencia de medio punto de hemoglobina glicosilada. Es decir, podríamos optimizar el control metabólico de un paciente solo diciéndole, mídese las glicemias, sin necesidad de más dosis de insulina, sin necesidad de más hipoglicemiante o de otra estrategia farmacológica que también tiene un costo y un riesgo extra. En particular, este estudio fue en pacientes no insulínicos, por lo tanto, aquí la dosis de insulina no está afectada. Y los metaanálisis nos dicen dos cosas bien interesantes. El gráfico de arriba nos dice que realizar un monitoreo de glucosa capilar es mejor que no realizarlo, en mejoría en control metabólico, porque el outcome de este metaanálisis es control glicémico de hemoglobina glicosilada. Y en segundo lugar, que es mejor un monitoreo de glucosa estructurado a uno no estructurado. O sea, en vez de medirse el lote, no es tan bueno, mídase en forma estructurada. Pero aún así es mejor medirse que no medirse. Y por último tenemos los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa, una charla que la verdad es que esta es una pequeña introducción, porque la charla más importante la da la doctora Javiera Perelli al final del día de hoy, donde nos va a decir obviamente con más énfasis sobre los beneficios de las últimas tecnologías presentes en nuestro país, pero son sistemas que miden la glucosa intersticial, por lo tanto no mide glicemia, mide glucosa intersticial. Y hay una diferencia entre lo que pasa en los capilares y lo que pasa ya en el intersticio, porque siempre puede haber un desfase. Y tiene un componente de un sensor, un transmisor y un lector, y según el tipo de tecnología va midiendo cada uno 5 o 15 minutos según la tecnología que se va aplicando. Y esto es lo importante, porque no es similar a la glucosa intersticial que la glucosa plasmática. Porque cuando está en la glicemia estable, es decir, imaginemos un carrusel, una montaña rusa o Fantasilandia, según su preferencia, en el gráfico de la izquierda, cuando está en un valle, la glicemia capilar y la glucosa intersticial son iguales, porque obviamente el paciente está estable, no está haciendo ejercicio, no está comiendo, y puede haber una muy buena correlación. Sin embargo, hay momentos del día que la glicemia va a ir subiendo y va subiendo muy rápido. Y como la glucosa intersticial se demora varios minutos en difundirse, lo que pasa entre el capilar y lo que pasa ya en la periferia y en el intersticio casi debajo de la piel, obviamente no es un reflejo inmediato. Eso significa que cuando va subiendo muy rápido o va bajando muy rápido, lo que vemos en el monitoreo continuo no refleja el valor real y hay diferencias. Y eso no significa que el monitoreo no sea bueno o sea malo, sino que es
en un momento que no es 100% interpretable o al momento de interpretarlo debiésemos nosotros tener esa precaución. ¿Cuándo ocurre eso? Sobre todo si la fluctuación es mayor a 2 miligramos decilitro por minuto. Por lo tanto, ojo con eso al momento de estar inmediatamente por una comida o el paciente está haciendo ejercicio, la glicemia siempre la capilar obviamente es la que manda en el valor más real. ¿Qué métrica podemos obtener en monitoreo continuo de glucosa? Todo lo que vemos ahí, como variabilidad, excursiones glicémicas y entre ellos el tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? El porcentaje del tiempo de una persona pasa con unos niveles de glicemia en un rango objetivo. Hoy en día nosotros manejamos harto lo que es el tiempo en rango en pacientes, tanto con tipo 1 como tipo 2 que están ocupando insulina, porque nos permite decir si el paciente obviamente tiene mayor o menor variabilidad y eso sí se asocia a algunas complicaciones a largo plazo. Y los objetivos del tiempo en rango, me quedan muy pocos segundos, va a depender obviamente de la población que tenemos. Un paciente con diabetes tipo 2, tipo 1, en la mayoría se objetivo un tiempo en rango en 70%, si está embarazada el mismo 70%, pero con un objetivo mucho más estricto, y en adultos mayores más frágiles, obviamente un tiempo mucho menor, evitando por supuesto las hipoglicemias. Y existe una muy buena correlación entre tiempo en rango y hemoglobina glicosilada, donde sabemos que un tiempo en rango cercano al 70% se acerca a una glicosilada de 7 y ya sabemos que el 7 es un punto de corte bastante importante para tipo 1 y tipo 2 por la disminución de las complicaciones microvasculares. Y un aumento del tiempo o una disminución del tiempo en rango está asociado a mayores complicaciones a largo plazo. Como pueden ver ustedes en tipo 1, con aumento de complicación de retinopatía a menor tiempo en rango y de microalbuminuria también a menor tiempo en rango. Y en tipo 2 pasa lo mismo en mortalidad. Entonces, esto me lo voy a saltar por tiempo, en honor al tiempo. En conclusión, ¿es uno mejor que otro? No. ¿Es uno complementario al otro? Sí. La glicosilada sigue siendo el estándar para evaluar el control glicémico y las metas individuales. La glucometría capilar permite la toma de decisiones puntuales para el ajuste de tratamiento y en la detección de hipoglicemia, aunque tiene una visión más bien fragmentada. Y el monitoreo continuo entrega una visión dinámica y continua, identificando aquellos patrones de variabilidad y de eventos especiales. Así que, como se dan cuenta, en verdad son todos muy buenos amigos. Muchas gracias. Bien, invitamos a que pasen adelante. Tenemos muy poquito tiempo para preguntas porque hubo algunas